¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Perdonadme primero de todo que vaya con las gafas de sol, pero tenemos aquí un petardazo de luz importante y un coche blanco, aunque ya va dando la sombrita. El MG4 Electric, un coche que os anunciábamos hace nada en un vídeo que iba a dar mucho que hablar y efectivamente ahora que ya sabemos y hemos podido tocarlo, va a ser así, no nos hemos equivocado a la hora de contarlo, especialmente porque aunque no sea un coche con un precio de demolición en términos absolutos, sí que en términos relativos para lo que ofrece como coche eléctrico, ya no solo a nivel de batería y de prestaciones, sino también de todo el equipamiento que trae, es verdaderamente lo más bestia que hay ahora mismo en el mercado, o dicho de otra manera, la mejor relación precio-producto que hay en el mercado. Calidad, pues lo iremos viendo con el tiempo. Por cierto, una cosa muy curiosa e interesante, el fabricante va a ofrecer 7 años de garantía o 150.000 kilómetros de fábrica en este producto y también en los otros que venden en España. MG, que es una marca que pertenece a SAIC, el mayor fabricante chino de automóviles y que más vende fuera del país actualmente, y además accionista importante de CATL, que es el mayor fabricante de baterías que hay igualmente ahora mismo en el mercado del automóvil, junto con Tesla, por supuesto, y también con BYD, como os contábamos en otro vídeo. Y eso, según el fabricante, les permite en buena parte tener un precio tan potente en un automóvil como esto, e igualmente también dar una garantía. No te dan una garantía del estado de la batería, eso nos lo tendrán que contar más adelante, pero se dicen que según su información técnica interna han sido capaces de determinar que no debería de haber perdido más de un 10%, palabras textuales de MG, pasados esos 7 años. Vamos a verlo. Con sus 4,29 más o menos metros, que tiene dos partes muy diferenciadas estéticamente, el frontal y la trasera, es como que andan regañados porque son muy distintos en sí, y realmente si ves el coche desde delante, siendo como es un vehículo compacto, no es un SUV que estamos acostumbrados a ver, tiene realmente una estética muy agresiva que lógicamente pues juega buena parte a favor de ello, el hecho de que no tenemos una parrilla aquí, esto es completamente carenado, evidentemente es un coche eléctrico, e igualmente también los faros de LED con 54 LED en las versiones estándar, Comfort y Luxury, todas van a llevar faros de LED de serie, y sí, tenemos una parrilla aquí debajo, muy curiosa, porque tenemos unas lamas verticales que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración de la batería, que ya te cuento que es una batería de litio ferrofosfato en la versión más económica, la de 51 kilovatios hora de capacidad, porque en la de 64 tenemos una batería tradicional de níquel, manganeso, cobalto, que es la batería de litio que tienen la mayoría de los automóviles eléctricos. Sea la de LiFePO o sea la de níquel, manganeso, cobalto, tenemos una altura de la batería récord en su categoría, según el fabricante, de 11 centímetros, que es menos de lo que mide de alto una lata de refresco de cola. Y eso sirve, entre otras cosas, se supone que para que en el interior, el espacio en el interior debería de ser un poco mejor en lo que se refiere a la altura de los ocupantes, sin tener que recurrir a un coche SUV. Y ojo, porque de eso no estamos hablando mucho, ni se habla mucho, el hecho de que muchos fabricantes recurren a la carrocería SUV precisamente para poder empaquetar bien la batería ahí debajo, o sobreelevan un poco la carrocería del vehículo precisamente para que la presencia de la batería no merme altura en el interior del vehículo. Pues aquí no, y en parte eso es gracias a la poca altura que tiene la batería, con lo cual es una innovación bastante interesante. Y no solo eso, es que además tiene una tecnología muy novedosa, es una de las grandes cosas que tiene este automóvil, que se beneficia de lo mejor, de lo más tecnológicamente que hay a nivel de baterías, que es el One Cell to Pack, es decir, que este coche no está compartimentado dentro de la batería en distintos módulos de bloques, de celdas, sino que toda la batería está conformada por un único bloque. Eso resta mucha complejidad, mucho componente, mucho peso, y también resta altura. Gracias a eso es que esta batería es tan poco alta, y gracias a eso es que ahora vamos a comprobar en el interior si realmente cumple o no con lo que promete respecto al espacio interior en un empaque, en un paquete, como veis, de 4,29 metros, en el que la cifra más importante, al margen de la longitud, es la batalla del vehículo. Son más de 2,7 metros lo que tiene de batalla, lo cual para su tamaño exterior la verdad es que es una cifra bastante interesante, y que en buena medida solo se puede conseguir con vehículos eléctricos, precisamente por el hecho de que, bueno, pues aquí no tenemos que estar pensando cómo gestionar un motor térmico y toda la gestión de la temperatura del motor térmico. De hecho, MG dice que este coche tiene el pilar adelantado precisamente para favorecer el interior, y que el interior es muy importante lo demuestra también que el tamaño del maletero pues está en la media. Aquí no se han esmerado en hacer un coche que tuviera un maletero de récord, porque, como digo, lo que están priorizando es el espacio en el interior, sí, un maletero que con un poco más de 350 litros, como digo, está en la media. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, y yendo hacia atrás,
La cosa más llamativa y curiosa de este vehículo, sin duda, es la trasera. Antes de llegar a la trasera, déjame nada más que te explique un detalle muy interesante también, que no tiene ningún coche en el mercado con este nivel de precio, y es que, por supuesto, tiene carga en corriente alterna, 6,6 kilovatios en la versión de 51 kilovatios hora de batería, 11 kilovatios en corriente alterna en la versión de 64 kilovatios hora de batería, y luego en corriente continua oscilamos entre los 117 kilovatios de potencia para la versión de menos batería a los 135 kilovatios de potencia máxima que tiene en corriente continua. ¿Y cuál es la innovación aquí? Bueno, pues que este coche además puedes comprar un accesorio que vale 180 euros, que lo colocas en el cargador del vehículo y es un V2G, Vehicle to Grid, es decir, que este coche es capaz de suministrar energía al exterior hasta 3,3 kilovatios. Eso significa que tienes una fuente de electricidad para poder conectar cualquier dispositivo, aquí fuera un patinete, una bici eléctrica, una moto eléctrica, una cafetera, una nevera, una serradora, cualquier cosa, una impresora 3D que quieras enchufar en cualquier sitio con ese accesorio, como digo, y con la suficiente batería cargada aquí, vas a poder utilizar el coche para cargar en el exterior. Son 3,3 kilovatios a 220 voltios. Al final es como la potencia contratada en un hogar y desde luego es verdaderamente subrayable y remarcable que en un coche como este, que puede costar mucho menos de 30.000 euros, tengas disponible esta opción. Y, por último, como os decía, remarcar. Aquí MG dice que este coche tiene dos grandes innovaciones, una, la más importante, porque es una innovación técnica, es el asunto de la batería, y la otra, puramente lúdica, decorativa, para simplemente llamar la atención, es esta estratosférica, podríamos decir, absolutamente rimbombante trasera del vehículo, en el que en la versión Luxury, como veis, tenemos dos alerones, que realmente son tres, porque el alerón superior está partido en dos trozos, como puedes ver. Bueno, en esta imagen puedes ver el portón trasero elevado y verdaderamente es un auténtico espectáculo, ¿verdad? Bueno, lo hemos grabado también dentro para que veas los motivos que este coche tiene. Unas luces LED decorativas en esta especie de alerón, que así le llama MG, un alerón trasero, que se combina con el alerón superior, dándole ese toque tan llamativo y agresivo, en el que tenemos la novedad, la curiosidad, de que los pilotos traseros se prolongan para acabar conformando un alerón. Como digo, esto es un toque completamente de diseño y lo que hace es que en la estética del vehículo tengamos una continuidad que aquí en la línea de cintura se rompe completamente precisamente por estos pilotos traseros tan prominentes. Para mi juicio es como una especie de pegote que está puesto ahí y que os tengo que decir que en la versión de color naranja me parece bastante más pegote que en la blanco, en la que me parece que está bastante más armonizado. Bueno, aquí todos son LEDs también, hay un festival de LED. Y si en algo destaca este vehículo igualmente, es en el asunto del equipamiento muy extenso que tiene de serie, la verdad es que es muy interesante, e igualmente también los elementos de seguridad del MG Pilot que equipa el vehículo con la posibilidad, aparte de todo lo que tiene normalmente un coche con nivel 2, de tener un sistema de frenada automatizada haciendo marcha atrás. Si tiene un obstáculo que pasa por delante, como un peatón, un vehículo o una bicicleta, el coche se frena, e igualmente también una alerta que cada vez es más habitual: si abrimos las puertas traseras vamos a tener un pitido acústico aquí en el interior para avisarnos, como no tenemos retrovisor aquí, de que viene alguien y con el objeto de no chocar, lógicamente. Un vehículo que con su precio de entre los 29.000 euros, versión 51 kilovatios hora, y los 35.000 que tiene la de 64, 204 caballos, y Luxury con el máximo de equipamiento, que por cierto en esa versión superior los 450 kilómetros de autonomía van en parte gracias a una bomba de calor que no tienen las versiones inferiores, y vamos a echar un vistazo en el interior. Tengo mucha curiosidad también para ver cómo han resuelto los asientos traseros y sobre todo si son mejores en la posición a la hora de ponerte atrás, que lo son en la mayoría de coches eléctricos que estamos cansados ya de probar, y tienen ese problemilla de una banqueta muy baja y especialmente inclinada hacia arriba. Un matiz importante a la hora de hablar del precio de este coche. Sí, las ayudas son muy importantes porque, aunque cuesta mucho conseguirlas, aunque es penoso el proceso, vergonzoso, y tienes que esperar un año, al final redondean el precio que hace mucha falta para poder comprar un coche eléctrico. Y en este caso merece auténticamente la pena pelear por las ayudas. Porque además, hay un factor del que no hablamos mucho, que es todo el dinero que te puedes ahorrar teniendo un coche eléctrico en gasolina o gasoil. Eso es lo que hace que verdaderamente merezca la pena tener un coche eléctrico en el día a día en tu hogar. Y para eso hace falta que tu bolsillo llegue al precio de venta de un automóvil eléctrico. Por eso es muy importante que muchas personas puedan beneficiarse de un precio bajo, que luego además va a ser incremental. Estamos hablando de que ahora la electricidad, aunque esté por las nubes, nos podemos ahorrar perfectamente en 100.000 kilómetros de vida útil de este vehículo según cuánto carguemos en casa, entre 5 o 6.000 y 10-12.000 euros de mantenimiento y de carga de la electricidad, que lógicamente es mucho, muchísimo.
Bueno, pues la primera impresión cuando te sientas aquí en el interior de este vehículo es que tenemos muchísima sencillez, que no simplicidad, porque está todo bastante bien pensado, y un nivel de acabado y de materiales pues que resiste bastante bien un análisis detallado, con un plástico laminado aquí que no va a ser una gran floritura, pero bueno, tiene un tacto agradable. Y por supuesto lo que manda y lo que comanda son estas dos pantallas, una con poco más de 7 pulgadas y otra de 10-25, con un sistema Android que ahora te voy a enseñar que se acerca mucho a un Android puro, lo cual no deja de ser una buena noticia, como os vengo comentando en los vídeos, porque cuando las marcas de coches hacen experimentos normalmente meten la pata, o sea que cuanto menos intervengan aquí, casi que mejor. Bueno, en esta zona podéis ver el detalle de las puertas, como digo, plásticos duros y bastos aquí en la zona inferior, un poquito más trabajado en el último tercio superior, y nada especial que comentar. Como digo, es un coche pues bastante básico a nivel de detalles de decoración. Sobresale por encima de todo el sistema de aireación, que MG está especialmente orgulloso de él por lo estrecho que es, según dicen. Un sistema de climatización muy compacto, bueno, que lo tengo encendido ahora mismo y funciona bastante bien. Y un volante también muy curioso, que está achatado tanto por la parte inferior como por la parte superior, según el fabricante, para darnos una perfecta visión de la pantalla cuadrada prácticamente que tenemos aquí delante, puesto que no hay head-up display allá un poquito más lejos, y que nos va a permitir, efectivamente, yo estoy aquí sentado en mi puesto de conducción normal, coche eléctrico, no hay cambio de marchas, poder ver sin ningún tipo de problema esta pantalla, este display. Y hablando de displays, de pantallas y de la disposición de los mandos en el interior, si te parece, pasa conmigo que te voy a contar un poquito qué es lo que me he encontrado aquí. Bueno, como veis, es una pantalla que sería como un teléfono móvil puesto en horizontal y de un tamaño superior, 10-25 pulgadas. Y primer asunto, os lo he puesto directamente, ya veis que la climatización, lamentablemente, disponemos de ella en la pantalla, nos hemos ahorrado todos los botones y tenemos los aireadores de ventilación aquí debajo. Bueno, como veis, la pantalla no sobra para todas las opciones que se pueden manejar del sistema de ventilación. No es que nos sobre el espacio aquí, pero desgraciadamente lo vamos a tener que manejar en marcha porque no hay otra. Un sistema de climatización, por cierto, que os tengo que decir que no está haciendo ningún ruido en el exterior, cosa que le ocurre a algunos automóviles eléctricos, y que está funcionando muy bien. Ojo con esto, a ver si algunos fabricantes aprenden, porque desde luego este está funcionando radicalmente bien. La pega, pues desgraciadamente que no tenemos botones. Tenemos aquí una línea de botones que nos sirven para subir y bajar el volumen de la radio, para las distintas lunetas, los sistemas de ventilación forzada de aire y también la luneta trasera, encender y apagar el clima, el warning, y por último un botón home, para que podamos directamente, sin tener que tocar la pantalla del vehículo, poder llegar al menú principal. Y en el menú principal que nos encontramos, aquí lo tenemos con el fondo blanco, pero lo que tenemos aquí es un sistema operativo basado en Android, que por cierto conecta perfectamente con Android Auto y también con Apple CarPlay, siempre por cable, y que se organiza por bloques, como podríais ver, como se dice en la término anglosajón, por widgets. Y bueno, pues que tiene un acceso, la verdad que bastante fácil, bastante sencillo, y una velocidad de refresco pues que no mata, pero tampoco está nada mal. Como tampoco está nada mal la calidad de la pantalla. A mí me recuerda mucho la calidad que ya he visto en otros coches que vienen de China de última generación, y me parece que está muy bien. Por cierto, el automóvil tiene muchas funciones de configuración en lo que se refiere al propio vehículo. Tiene 5 modos de conducción, 4 modos de conducción, desde el modo para superficies resbaladizas hasta el más deportivo. Entre medias están el Eco para reducir al máximo el consumo, el modo normal y el Sport. Y luego tenemos un modo Custom, un modo personalizado, en el que, como podréis ver aquí en la pantallita, podemos elegir entre la respuesta del pedal del acelerador, la respuesta de la dirección. Tenemos 3 niveles, normal, ligera, normal y pesada, más dura. Y por último también una respuesta del motor con 3 niveles de entrega de potencia, que bueno, pues es bastante interesante y una opción que muchos coches no ofrecen. E igualmente también esto nos muestra que tenemos un sistema de recuperación de energía con 4 niveles, en los que hay 3 que son fijados, más o menos intensos, débil, medio y fuerte, y por último un adaptativo que se supone que hace que el vehículo automáticamente va a ajustar el nivel de recuperación en función de cuál es la posición del acelerador, la conducción que estemos haciendo y algunos parámetros más. La pantalla de la instrumentación nos ofrece la información básica. Esto es muy, podríamos decir, grupo Volkswagen. Me llama mucho la atención la mezcla eso de conceptos. También recuerda mucho, por ejemplo, lo que está utilizando Stellantis con Opel, con las marcas como Peugeot o Citroën en esta pantalla, especialmente Citroën y
DS. Y lo siguiente es que pasaríamos también un poco a los coreanos en lo que se refiere a toda la organización del espacio en esta zona. Me recuerda un poquito a ello, por cierto. Aquí veis, estamos en la versión con más equipamiento, carga inductiva para el teléfono móvil, ahí lo coloco, y se pone a cargar. E igualmente también tenemos el selector de la palanca de cambios con esta ruleta típica de los coches coreanos y muy accesible igualmente el freno de mano totalmente eléctrico que tenemos aquí, con este pequeño detalle, esta pequeña visera que nos sirve para colocar al móvil, por cierto que no tiene ningún tipo de tope a los lados, aquí si hay alguna curva o frenazo esto se va a mover seguro. Y por último lo que han hecho pues es esta pequeña situación aquí de almacenamiento en la que hablan de que cabe perfectamente un bolso, y efectivamente es un cajón bastante grande, como puedes ver, dos portavasos e igualmente también los conectores, que en este caso la toma de 12 voltios está aquí oculta, y os tengo que decir que para verlas te tienes que agachar conduciendo, no vas a ver nada, y por lo tanto aquí conduciendo está prohibido conectar y desconectar nada. Dice MG que tiene hasta 28 huecos para dejar objetos por todas partes en el vehículo, y la verdad es que está muy bien aprovechado el interior y con soluciones muy inteligentes que, bueno, pues transmiten un interior que ha sido cuidado y que ha ido tomando ideas buenas de otros vehículos que ya están en el mercado para darte al final un tono con todo esto, con la suma de todo esto, que podríamos catalogar como un vehículo con un nivel de calidad intermedio, con una organización, como digo, de los elementos muy inteligente y unos asientos pues tirando a blandos en esta versión con unas pequeñas orejeras fuera prominentes, que no son especialmente duras, pero que no es tan mal, hay coches a este nivel de precio que tienen unos asientos similares o peores, y bueno, pues les vamos a dar un aprobado alto en este caso. Y dicho todo esto, efectivamente, la altura en el interior, precisamente por haber adelantado el pilar A, es muy grande, no tengo aquí una cinta métrica, pero desde luego personas de hasta 1,90 m de estatura van a poder viajar en este vehículo cómodamente y tener su posición de conducción, que por cierto, bueno, pues está muy bien, no es muy habitual, desgraciadamente, el hecho de que podamos tener una posición de conducción baja, que viene dada por un vehículo eléctrico con una batería no muy alta, e igualmente también una carrocería que no es SUV. Y el problema para las personas altas va a ser más de visibilidad ya por cuál es la línea del parabrisas que no porque vayan a tocar con el techo. Cada cual se tendrá que sentar en este vehículo, pero sí os puedo decir que efectivamente, con estos asientos además que pueden ser calefactados en las versiones más caras, personas de gran tamaño se van a poder acomodar sin ningún tipo de problema en este vehículo. Y eso es una ventaja, bueno, pues para un coche que no es especialmente grande. Así que, dicho lo cual, me voy a colocar el asiento en mi posición de conducción, el asiento y el volante, para ver qué tal nos ha quedado el espacio ahí detrás, cómo se ocupa el espacio interior con los pies, y a ver este MG que promete mucho respecto a lo que se refiere al espacio en las plazas traseras, con 5 plazas, si realmente cumple con lo que promete. Hola. Bueno, una primera buena noticia. El ángulo de apertura de la puerta trasera es bastante bueno, no llega a los 90 grados, pero es superior al de otros automóviles de este tipo. Me voy a sentar sin más, poniendo el asiento en mi posición preferida, que siempre es en la zona más baja posible, y ya estoy viendo que aquí no me van a caber los pies, vamos a ver. Efectivamente, bueno, pues sí, me caben hasta el empeine, es decir, una situación intermedia, pero sí que hay cierto espacio para dejar los pies aquí colocados, y bueno, yo mido un poquito menos de 1,80 m, y efectivamente aquí me sobra espacio más que de sobra para las rodillas. Es un vehículo bastante amplio en las plazas traseras. Podéis ver que el acolchado para la plaza central es más grande de lo habitual y que el piso del vehículo es prácticamente 100% plano. Este hueco en las plazas traseras y la posición para ir aquí sentado haciendo viajes, yo creo que es un poco mejor que en otros automóviles en los que me he sentado, en los que las rodillas van demasiado inclinadas hacia arriba. Muy interesante en cuanto al espacio interior atrás. Los asientos dicen que han sido bastante reducidos en cuanto a tamaño para darle todavía más espacio interior, que era muy importante en este coche, pero en estos asientos específicos que tenemos aquí no hay un gran rebaje de tamaño porque son los asientos seguramente premium, el tope de nivel. Y luego tenemos aquí este detalle curioso, aquí han dejado un par de bolsilletes para poder dejar un teléfono móvil, por ejemplo, una cartera, y luego el portarrevistas, que ya es una cosa que pasó a la historia, ahora habría que hablar de portatabletas. Un vehículo, como digo, que tiene algo más de 350 litros de maletero, que llega a los 1100 y pico litros, abatiendo los asientos traseros 60-40, y que, bueno, pues gracias precisamente a que el piso es prácticamente plano, la sensación de holgura que hay aquí dentro es verdaderamente agradecida. Una toma USB, aquí podéis ver en el centro igualmente otro cajoncito para dejar ahí un objeto.
No tenemos ningún tipo de reposabrazos, simplemente dos asientos partidos 60-40. Y bueno, después de toda esta vueltecita, por cierto, no tenemos ningún tipo de tirador. Una cosa que ha desaparecido es un expediente X. Los coches cada vez son más caros, pero los tiradores del techo ya no se fabrican ni se montan. Sería interesante preguntar por qué, seguramente nos dirán por qué no hace falta. En fin, pues eso, lo único que nos quedaría es por echarle un vistazo a cuál es el tamaño del maletero y cuál es la altura de carga para ver qué tal es. Y bueno, con eso yo creo que tenemos un buen repaso de este vehículo. Bueno, pues al margen de esta filigrana que os enseñaba al principio, de este segundo alerón colocado aquí en la cintura, zona intermedia del último cuerpo del vehículo, de la trasera, tenemos un maletero con una altura, con un borde de carga que está bastante bien, no llega a la altura, por ejemplo, de un Opel Astra que estoy probando ahora mismo, pero se le acerca. Y bueno, pues un espacio que no tiene nada especial, los pasos de rueda, una bandejita sencilla, estándar, barata, y el cable aquí pegadito con un velcro, un acabado bastante sencillito y podríamos decir incluso pobre en lo que son los distintos remaches del maletero, solo con este detallito de estas pequeñas mallas en los laterales para poder dejar objetos y que no se vuelquen y que no se muevan. Lo más importante aquí es que tenemos eso, un maletero que no está mal, no desmerece frente a sus competidores. Además del MG4 Electric, teníamos allí en la presentación el nuevo HS de gasolina, que es un automóvil SUV de acceso que pretende competir con la gama SUV-C más pequeña, como por ejemplo un Kia Sportage, con un nivel de equipamiento-precio muy superior al de sus competidores, e igualmente el muy llamativo Marvel R, que es un SUV de más tamaño, y una configuración tanto mecánica como en el interior la mar de llamativa por tres cuestiones básicas. La primera de todos es que compres la versión de 2 ruedas o 4 ruedas motrices, este vehículo va a tener una batería de 70 kWh. Lo llamativo también es que la versión 4x4 tiene nada menos que 3 motores eléctricos, uno delante y 2 detrás. Llama la atención en este vehículo, en el interior y en el exterior, el diseño tan moderno que no tiene nada que envidiar a los niveles de diseño más avanzados de la industria europea, y esa pantalla gigantesca dispuesta en modo vertical con más de 18 pulgadas de tamaño que sirve para gobernar la mayoría de los elementos y las configuraciones del equipamiento de este vehículo, con una rueda giratoria para el cambio de marchas que está integrado, como veis, en la pantalla. Igualmente también un coche que para su tamaño tiene un maletero muy pequeño, son solamente 350 litros, pero ojo, porque las versiones de 2 ruedas motrices, no la 4x4, pero sí la versión de 2 ruedas motrices con 180 caballos, tiene además un maletero delante de 150 litros, con lo cual, sumando el de detrás y el de delante, pasa ligeramente de los 500 litros. Sea como fuere, este MG4 eléctrico es un automóvil verdaderamente sorprendente que, ya reflexionando fuera de la presentación y pensando un poco, uno se plantea qué tiene la industria del automóvil europea o qué puede hacer la industria del automóvil europea para poder competir con este nivel de batería, de tecnología, de vehículo eléctrico, de niveles de acabado y construcción y equipamiento que ya están a la par con los nuestros, pero sobre todo, como digo, con el sistema de propulsión. Y la respuesta es que, lamentablemente, siendo ellos como son los dueños de la tecnología y de los fabricantes de baterías, no tenemos nada que hacer, lamentablemente, contra este tipo de vehículos que deberían, si la lógica sigue las cuestiones básicas de la ley de la oferta y la demanda y el precio y la fiabilidad de los vehículos es buena, nada absolutamente que hacer. Se lo comerán todo. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.